Un cruel mundo en guerra, en que solo una cosa es capaz de detener una batalla. Más que un deporte, más que una matanza. Blood Bowl, el único deporte en que matar es divertido. Hola, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Blood Bowl para Levines. Hoy vamos a ver en experiencias personales la historia de Alti. Le tenemos aquí, es un placer como siempre tenerte aquí en el podcast, en el programa. Desde el primer episodio que hemos disfrutado mucho hablando contigo y los seguidores del canal han disfrutado mucho escuchándote. Me consta que muchos han escuchado pues ese programa que hicimos sobre cómo jugar con gnomos y eso, pintando sus miniaturas, porque lo dicen en los comentarios. Y bueno, aquí estamos de nuevo, Alti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, lo primero, muchas gracias otra vez por invitarme. Para mí es un placer estar aquí, me siento como en casa y súper agradecido de poder compartir estas pequeñas charlas o grandes, según se mire. Y bueno, espero que sigamos con muchas más y que mis experiencias o mis palabras le pueden servir a mucha gente que está empezando, que lleva mucho tiempo y sienta nostalgia y lo podemos disfrutar mucho tiempo más, ¿no? Sensacional. Pues mira, hasta ahora este podcast es muy joven, lleva muy poquito tiempo, la verdad. Por aquí yo he contado mi experiencia inicial, no la voy a contar otra vez. También estuvo Jabalí Cojo en los inicios del programa, los primeros compases, y también él nos contó su experiencia, nos contó que empezó en el 2020 con el COVID. Y también ha pasado Frumfrim y nos ha contado su experiencia. Estuvimos aquí hablando también, aprovechando todo eso sobre David el Nomo, los Caballeros del Zodíaco, porque era la época, era el año 94 cuando empezó a jugar Frumfrim y yo también cuando empecé yo a jugar. Lo que pasa es que yo lo dejé durante, pues, yo qué sé, 25 o 30 años y él ha seguido, por eso él es un experto y yo soy un alevín. Y ahora vamos a ver la experiencia de nuestro amigo Alti. Me gustaría saber, Alti, lo primero, em, ¿tú en qué año empezaste a jugar y bajo qué circunstancias? A ver, yo empecé a jugar un poco antes de lo que sería el COVID, ¿vale? Es decir, 2017, 18 aproximadamente, ¿vale? Aunque ya digo que yo lo conocí el juego en el año 98 aproximadamente, 97, 98. Lo que pasa que ya se sabe, ¿no? Cuando uno está estudiando y es joven, mamá, ¿me compras este juego? No, solo podemos comprarte uno. Entonces decidí irme por otras ramas, ¿no? De tener un libro de rol que me podía dar muchas horas más variadas, pero siempre quedó en mi corazón esa espinita de este juego lo tengo que conseguir algún día, este juego lo tengo que conseguir algún día. Y cuando realmente yo lo conseguí fue cuando salió la reedición que hay de lo que sería ahora, digamos, la primera temporada. Es decir, si ahora estamos en la tercera, que es la que acaba de salir ahora mismo hace 4 días, estaba la segunda, pues yo era el anterior, que era la reedición, y lo compré básicamente porque dije, ¡hala! Ha vuelto a salir, ¿no? Y ahí, pues fue cuando digo, venga, tengo que volver a este juego. Me compré la caja que venían los humanos y los orcos, típicos y tradicionales de la versión, y mi primera partida pues fue de prueba con los humanos que venían en la caja, porque solo he hecho una partida con esos humanos. Así que ese sería un poco el inicio, ¿no? Después de eso, hablando con compañeros del trabajo, descubrí que tenían, que les gustaban y tal, y me hice un equipo de Halflings. De Halflings que ya fue con el que yo oficialmente, una vez había aprendido las normas básicas, empecé a jugar, digamos, un poquito más en serio, ¿no? Aunque bueno, mm, también es cierto que vino la época del COVID y ahí hubo un parón de mucho tiempo. Hasta que salió la segunda edición, básicamente, y me volví a poner a jugar y aparecieron mis gnomos. Bueno, así un poco introductorio, ¿no? Así es como yo lo descubrí y cómo he ido evolucionando, ¿no? De esa primera partida
con humanos que estaba aprendiendo las normas. Seguíamos el libro al pie de la letra, que está medio traducido, medio sin hacer. Y empecé mi primera partida con humanos hasta que, mirando un poco todos los equipos y tal, pues conseguí que me imprimieran mi primer equipo de Halflings, que es en la misma base que utilizo a día de hoy con los gnomos, pero en aquella época los utilizaba como Halflings. Entonces tú lo conociste en el año 98, era el Blood Bowl ese de las reglas salvajes, pero tú lo Sí. conociste un poquito en profundidad o simplemente pasó por delante de tu vista. Sí, realmente era una época en la que yo había probado Warhammer, por así decirlo, y claro, teniendo en cuenta que los recursos muchas veces pues, son limitados, no puedes tener un montón de cajas y cajas y cajas para una partida y el montaje y todo era como muy grande, ¿no? Entonces mi mente volvió a ver Blood Bowl como una salida ah, con pocas miniaturas y con un espacio reducido, más o menos, podías hacer muchísimas partidas con infinidad de opciones, ¿no? Y es más, un ejército, por ejemplo, de Warhammer, necesitas comprar cajas y cajas. Aquí, comprando cajas y cajas, tenía todos los equipos, todas las opciones, casi casi, ¿no? Entonces, la opción la vi mucho más clara y me volvió a llamar la atención porque, digo, es una espinita que tenías ahí clavada de, estás chulo, fútbol americano aquí y tal, con miniaturas y bueno. También es cierto que conseguí el juego de PC, de esa edición, de la segunda, y también me gustó bastante. Y dije, bueno, pues practico con este y con las miniaturas, ¿no? Y ya una vez pasada toda esa época del mundo, pues bueno, pues volví a jugar en miniaturas y mucho más intenso, ya digo, desde era unos añitos, unos 4 o 5 añitos y sí, próximamente que ya llevo más tiempo dedicado a ello. Y dices que al principio como que tenías que elegir, ¿no? Entre unos juegos y otros. ¿Cuál Ujú. es el juego o cuáles son los juegos por los que te decantaste en ese momento? En el 98, en esa época estamos hablando. Sí, pues en esa época a mí me encantaba El Señor de los Anillos Oh, vale. y yo tenía el juego de cartas original del Señor de los Anillos, que a día de hoy sigo jugando, pero era el que más me gustó, ¿no? Porque las cartas, el arte que tenían eran muy bonitas. Aunque el juego estaba en esa época, pues casi muriendo, por así decirlo, me gustó siempre mucho más que el típico Magic, aunque también había jugado, pero lo prefería. Me gustaba mucho más el arte, la historia que tiene, las partidas eran como más entretenidas, más largas, ¿no? Una partida te podías estar 3 o 4 horas y la disfrutabas muchísimo. Entonces, bueno, fue uno de los juegos en los cuales elegí y luego pues el típico libro de rol de Dungeons and Dragons y demás, que también, ¿no? Lo tenías ahí como decir, bueno, tengo que sacrificar las miniaturas porque no puedo comprar tantas cosas y también era la época de las videoconsolas, por lo cual todo no se podía tener en esa época y tuve que ir sacrificando y digo, bueno, pues en un futuro ya saldrá Blood Bowl, ¿no? Y sí, sí, acabó saliendo un poco más tarde, pero aquí está. Vale, entonces tú empezaste después a jugar a Blood Bowl unos años antes, has dicho 3 o 4 años antes de la pandemia, ¿no? Ujú, exacto. Y, y ¿cómo fue que te encontraste con él? ¿De qué manera? Y esas primeras sensaciones al tocarlo, claro, es el Blood Ujú. Bowl ya muy técnico, una experiencia yo creo que muy similar a la de Jabalí Cojo, imagino. Que se encontró Sí. ya con un Blood Bowl muy competitivo, ¿no? Con unas reglas ya mucho más limpias, mucho más claro todo. Y además de eso, em, la posibilidad de participar en torneos, competiciones ya muy establecidas, en todos los barrios, en todos los pueblos o ciudades ya hay grupos para jugar, ¿no? Te encontraste con todo este panorama, imagino.
Sí, realmente, ya digo, yo cuando lo redescubrí y que tenía la caja, porque apareció en la tienda donde suelo comprar todas las cosas de rol y demás, apareció allí y fue como una señal, ¿no? Como decir, ha aparecido, cómpralo ahora, que es el momento que ha salido esta versión. Y empecé, pues eso, lo típico, ¿no? Pues vas aprendiendo las normas básicas, que venían bastante pulidas en el libro. Claro, porque yo antaño de niño lo recordaba como un juego súper complicado, tipo Warhammer, que tenía 40.000 cosas, pero poco a poco lo ibas descubriendo como diciendo, ay, pues tampoco está tan complicado si haces esto y tal. Y fui aprendiendo, ¿no? Durante esa época post pandemia. Entonces, bueno, me iba preparando y conseguí, pues eso, mi equipo, que dije, venga, va, a mí me gustan los Halflings, pues los cogí, ¿no? Y me hice un equipillo bastante bien, con las miniaturas impresas y todo, porque era una época pues, que la impresión 3D estaba empezando y demás. Y yo me estaba preparando para ir realmente a un torneo, muy famoso, creo que es la Reba, que se suele hacer aquí en España, y me estaba preparando para él. Pero justo nos dijeron que no podíamos salir de las casas y tal, y no pude ir a ese primer torneo importante para el cual yo me había estado preparando los últimos años, ¿no? Y las sensaciones, pues bueno, pues fueron entretenidas, aunque recuerdo que con los amigos que jugaba llevaban elfos y me apalizaban siempre. También es cierto que la manera que yo tenía de jugar en esos inicios no es la misma que que tengo ahora. Ahora yo si juego con ese equipo contra los mismos, a lo mejor puedo incluso llegar a ganarles, ¿no? Porque las estrategias que he ido aprendiendo con el tiempo últimamente que le he hecho más intensidad, las normativas y tal, eh, creo que incluso podría superar a algún equipo así intenso si habéis jugado correctamente, ¿no? Entonces, bueno, pues después de quedarme con la decepción de no poder ir al torneo y demás, lo aparqué como un tiempecito, pero al poco nuestros amigos de Games Workshop fueron buenos y nos sacaron esa caja más reciente, ¿no? Que es la que es azul roja, que es la segunda edición, la llaman la segunda edición, y ahí realmente volví otra vez a jugar con la tienda local de aquí de la ciudad, que crearon una liga local, y ahí fue ya mi momento de decir, ahora sí. Y desde ese momento, ¿no? Pues salieron los gnomos, que como ya sabéis es mi equipo favorito, y de ahí ya fue un aprendizaje intenso día a día de ahora voy a probar con este equipo, ahora voy a probar con este otro. Mis amigos con los que jugaba a diario, casi a diario, venían, cada uno traía un equipo distinto, a veces nos íbamos cambiando los equipos para aprender los que hacen los otros. Y así poquito a poquito también nos descubrí a vosotros. Bueno, así ha sido los últimos años, ¿no? De aprendizaje y de ver, ¿no? La afición de cómo ha evolucionado hasta ahora. Bueno, en el último episodio que grabé con Frumfrim, en el directo, Ujú. él nos comentaba, un amigo suyo que tenía, que jugaba con gnomos, que ahora mismo los juega súper bien, pero que ha aprendido a jugar a base de perder y perder y más perder, pero que decía que el equipo le gustaba tanto que disfrutaba mucho jugando aunque fuera perdiendo. Y yo quiero saber si tu experiencia es similar, porque, claro, jugar con gnomos, como dice Frumfrim, es jugar con desventajas. Una desventaja que tú sabes que vas a tener, la conoces, pero a cambio de eso tienes como unas posibilidades de juego, unas posibilidades tácticas que quizá otros equipos no tienen y que puedes explotar. Imagino que tú ahora juegas con gnomos ya, digamos, con un nivel potente, ¿no? Competitivo, pero que has debido recorrer un camino jodido hasta llegar ahí, ¿no? Imagino que si hubieras jugado con enanos, con orcos, con humanos, quizá el camino habría sido más cómodo. Claro, a ver, también es cierto, sí, es que es toda la razón. Yo cuando vi los gnomos y me gustaban tanto, los primeros partidos eran horribles. Horribles porque no conocer las estrategias y tal. Y aún a día de hoy, me siguen gustando, pero sabes que vas a perder el partido a menos que te enfrentes contra otro equipo muy similar
o de características similares, que sean unos halflings, unos slondlings, unos goblins, algo similar a lo que llevas, porque son equipos complejos de llevar, ¿no? Pero también es cierto que cada partido jugando con el equipo de gnomos, el aprendizaje es el doble de intenso que si, por ejemplo, hubiese elegido cualquier otro. Porque al ser tan complejos y tener tantas mini reglas y tantas cosas, como que el juego en mí ha ido integrándose de una manera mucho más profunda que con cualquier otro equipo. ¿Vale? Hay equipos que coges los 4 posicionales de aquí y de allá, lanzar, tirar, destruir y avanzas. No tienen nada. O no tienen estas mecánicas de decir, bueno, pues ahora tengo que coger y calculo con el árbol, ¿vale? Puedo lanzar al gnomo, venga, cojo por aquí, pero tengo que escaparme por allá porque si me pillan entre 3 me van a destruir. Bueno, y también puedes hacer jugadas locas. Con otros equipos no te la puedes jugar a hacer locuras. Entonces, muchas veces, o la mayoría, te estrellas, porque sueles estrellarte en algunas jugadas, pero en la que te sale bien, la disfrutas como, vamos, ese touchdown que lanzas en un turno, que coges al gnomo que ha cogido la pelota, lo tiras, ves que cae justo, que sigues corriendo. Vamos, esos puntos es como si hubieses hecho 20 y realmente luego a lo mejor has acabado un partido 3-1 porque has perdido, pero ese punto que has hecho, ese touchdown, lo has disfrutado, ¿no? Y es un poco lo que a mí me gusta de utilizar. Lógicamente, pues tienes, como siempre, pero eso me pasa con cualquier otro equipo de los que voy utilizando a día de hoy, que si los dados no quieren que hagas nada, aunque el equipo sea mi favorito, pues ese partido es frustrante, no lo disfrutas, pero bueno, es parte del juego, ¿no? También tener días así que no te sale nada, que no es porque tú hayas hecho una mala jugada o hagas una jugada locada, que te lo juegas todo a la suerte y si no hay suerte, pues no haces nada, ¿no? Y un poco, pues es lo que dices, ¿no? Que cada partido es más complejo, pero el aprendizaje es mucho más intenso o más grande, al menos yo lo siento así, que con otros equipos, ¿no? He probado, por ejemplo, otros equipos similares como Ogros últimamente y sí que es cierto que, bueno, sé las mecánicas y tal, pero no aprendo tanto como lo que he aprendido con los gnomos. Y también ahora también estaba haciendo pruebas con vampiros y también es cierto que lo noto, ¿no? A lo mejor el equipo, el resultado en partido es más intenso, pero no tienes tanto aprendizaje y aunque ganes más partidos, pero quizás siempre te queda esa espina de: "Jo, es que no me lo paso tan bien como con aquel o con el otro, o ahora no puedo hacer esto que aquí en esta jugada me iría de maravilla", ¿no? Y sientes esa nostalgia de decir: "Bueno, es mi equipo favorito, está aparcado por un tiempo", pero claro, tienes que conocer también un poco a los rivales o lo que te puedes enfrentar si juegas un poco más competitivo o como es mi intención de decir: "Bueno, pues quiero ir a algún torneillo más con los amigos que jugamos la liga aquí", ¿no? Pues necesitas este tipo de pruebas de otros equipos y de aprendizajes varios. Esas que los jugadores como tú, yo creo que tenéis muchísima resiliencia porque habéis entrado al Blood Bowl por la puerta más tortuosa e incómoda que pueda existir. Porque, claro, habéis cogido uno de los equipos más difíciles que hay. Como decía, están en desventaja en un principio y a cambio de eso tienen muchas opciones de juego que quizá muchas variantes, ¿no? De juego. Porque tácticamente puedes optar por muchas formas de enfrentarte a cada situación. Eh, Ujú. puede ser, ¿estás de acuerdo conmigo en que esa dificultad viene dada porque tienes que realizar muchas más tiradas de dados que, por ejemplo, un equipo de orcos o de enanos? Porque sí hacen tiradas, pero más aseguradas que las de un gnomo. ¿Crees tú que esto es así? A ver, en parte puede que sí, que venga por ello, porque yo a veces he hecho un placaje loco con un gnomo y arriesgándote porque muchas veces vas con dados en contra. Hacer un placaje contra un bicho que tiene fuerza 3 cuando el tuyo tiene fuerza 2 no lo sueles hacer normalmente con otros, pero aquí dices, pues me la voy a jugar, ¿qué puede pasar? Tengo forcejeo, a los malos nos vamos los dos, solo hay una cara del dado que me puede perjudicar, aunque elija el rival, pues por estadística, pues sí, me puede salir peor, pero
también pueden salir bien. ¿Tienes muchas más tiradas? Sí, hay algunas más, pero bueno, por eso tienes más rerolls, ¿no? Más segundas oportunidades, porque las necesitas precisamente para las jugadas arriesgadas o cuando haces locuras. ¿Que tienes muchas más posibilidades? Pues claro, muchísimas. Con los gnomos yo he aprendido eso, que tienes más estrategias posibles, aunque según en el punto que estés del partido, a lo mejor no tienes jugadores suficientes para ninguna de las estrategias y te las tienes que ingeniar como puedas, ¿no? Pero esa es un poco la gracia, ¿no? Al principio del partido es lo suelto todo a ver si sale bien y luego ya vas sobreviviendo en la gran mayoría de ocasiones por eso precisamente, porque no solo son mis tiradas, sino que son las del rival también las que cuentan, ¿no? Pero yo lo veo como, vale, me he cogido uno de los equipos más difíciles, pero si yo consigo dominar este equipo, quiere decir que casi cualquiera de los otros equipos, cuando los tenga en mis manos, me va a costar muchísimo menos adaptarme y voy a conocer mucho mejor a mis rivales también. Y es como la manera de estrategia de decir, yo me pongo primero el nivel difícil y después ya lo iré rebajando. Y es la estrategia que he utilizado y realmente me va bien, porque veo muchos de los con los que jugamos con la liga, que digo: "Vale, ahora me va a hacer esto por este lado, porque su jugador es este, tiene pases, tengo que cubrir por el otro lado". Ya ves un poco por dónde van a ir o cómo pueden ir, ¿no? Como dirían en Regreso al futuro, yo ya pienso en 4 dimensiones. Yo ya sé por dónde me pueden ir, qué le tengo que hacer, tengo que pensar posibilidades y mi mente ya está acostumbrada a hacer estas cosas, o al menos a día de hoy creo que ya está acostumbrado a hacer estas cosas, ¿no? Y quizás si hubiese cogido otro tipo de equipo, no tendría esta fluidez en hacer estas cosas como las hago ahora. Una opinión que tengo yo es que cuando juegas con gnomos, con goblins, el goblin es un equipo muy caótico, de los gnomos Ujú. quizá no tanto, pero sí que le veo esa plasticidad muy, muy similar. Yo creo que son equipos para mentes creativas y que Sí. tienen una cosa muy especial y es que le vuelve loca la cabeza al rival porque vas a jugar a lo inesperado y el rival yo creo que muchas veces no sabe cómo meterte mano porque muchas veces el rival no es ni siquiera capaz de adaptar su juego a lo que está viendo, sino que hace su juego y tira para adelante y muchas veces seguramente que te arrolla, te arrasa y no has podido tú imponer lo tuyo, pero le has desconcertado en cualquier caso. Y bueno, ahora me dirás si opinas como yo en esto. Y la segunda parte es, si todo esto es cierto, cuando tú pases a jugar con orcos, tu capacidad de desconcierto estará, o sea, tu capacidad de adaptarte a ese desconcierto será enorme, porque tú estás pensando en 4 dimensiones jugando con un equipo de 2 dimensiones, que son los orcos, que es, claro, arriba, abajo, izquierda, derecha, ya está. Pero estás pensando en 4, o sea, te ves venir cualquier cosa y quizá eso, jugando con un equipo que a priori es más sencillo, te puede dar mucha más ventaja porque aparte de tener esa sencillez en el juego, esa ese cuadriculamiento. Además de eso, tienes esa mirada crítica, inteligente, de saber el otro qué está pensando, por dónde te va a intentar meter mano y todo eso, y cómo tú poder neutralizarle. ¿Estás de acuerdo con todo esto o hay alguna cosa que creas Es otra cosa? que totalmente de acuerdo, porque realmente es así. El lo que puede sorprender con equipos así, llamémoslos los equipos Stunty o los tiers más bajos, por así decirlo, con otros equipos no lo puedes hacer. Puedes intentarlo, pero claro, es lo que decimos, cada equipo tiene sus estrategias o sus maneras de jugarse, ¿no? Y algunos tienen varias opciones y otros no tantas. Entonces, bueno, pues gnomos, snotlings, goblins, halflings, ogros, tienen las suyas y jugar entre estos equipos es lo más divertido, ¿no? Jugar unos gnomos, snotlings, por ejemplo, o similar, sabes que van a ver allí, va a ser una aventura total porque son muy impredecibles ambos equipos en un equipo, en un partido uno contra otro, nunca sabes por dónde vas a salir, ¿no? Y en otros equipos, pues sí que lo puedes saber, ¿no? Entonces, digo, totalmente de acuerdo.
Y sí que es cierto que hay muchos equipos que también te hacen pensar en varias opciones, ¿no? Como los Khemri, por ejemplo, que tienen esos con cuernos, los que no tienen cuernos y tal, y tienes que estar pensando que también tienen las de Furia. Claro, son equipos que te hacen pensar, aunque son mucho más sólidos, pero simplemente tienes que tener, vale, este tiene furia, ostras, ahora voy a atacar a este, pero tengo que tener en cuenta a dónde va a ir si fallo, porque si no voy a estar en contra y me voy a tener que no sé qué y lo voy a dejar ahí en medio y luego tengo que ir con el otro. Tienes equipos que también te dan esta opción, pero son como mucho más marcados. A lo mejor, si haces una locura, no es lo mismo dejar un pobre gnomo de fuerza 2 ahí en medio que un toro de fuerza 4 ahí con dos goblins al lado, ¿no? Pues no es lo mismo, lógicamente, cada uno va a tener. Pero también tienes las opciones de que a lo mejor si vas con goblins o snotlings, pues puedes lanzar una bomba y al que le hagas eso se va a acordar de ti si le impactas bien, ¿no? Y te puedes llevar por delante un jugador grande, que a lo mejor no podrías llevarte de normal. Entonces, sí, todo es estrategia, aprendizaje y totalmente de acuerdo. La facilidad que pueda tener quizás ahora para llevar otro equipo como los que estoy llevando, pues no me ha costado mucho el adaptarme, por ejemplo, a los vampiros que llevo a día de hoy. Em, Tiene también algunas cosas así que tienes que aprender de su forma de jugar, pero no es lo mismo. No vas sufriendo todo el rato de decir, ahora me van a matar a este pequeñito, ahora me van a matar al otro, ahora van a venir a esa por ese, la otra por otro y esta por otro. No, aquí dices, bueno, al menos tienen un poco más de fuerza, van a ir a por ti, lógicamente, como a todo el mundo o la mayoría de equipos, pero tienes esa pequeña posibilidad de esperanza de que por lo menos la mitad sobrevivan, porque estadísticamente te dice que la mitad por tiradas de dados van a sobrevivir. Y en el otro es, te los va a arrasar todos, quieras o no, si los has dejado mal, ¿no? Entonces, bueno, es lo que vas aprendiendo. En cuanto al equipo de vampiros, que saliendo un poco de- del tema este, con respecto al equipo de Ujú. vampiros, creo que sí, has pasado de un equipo que necesita resiliencia para ir a otro que también la necesita, en cierto modo. Porque tengo entendido que puede ser muy frustrante manejar este equipo, ¿no? Que cuando todo te sale de maravilla, está estupendo, pero si no puedes, no sé, tener ganas de darte con la cabeza en la pared, ¿no? O que tienes este tipo de sensación jugando con vampiros también. La he tenido, esto da para otro experiencias jugando con un equipo, como el que hicimos con Nomos, podríamos hacer un programa dedicado a mis experiencias jugando con vampiros, porque sí, las hay. Ya te puedo decir que ha habido partidos frustrantes que dices, ¿qué he hecho yo para que pase todo esto? Y otros que dices, hondo, pues ha salido mejor de lo que yo esperaba, ¿no? Pero por la experiencia, básicamente, porque al principio dices, vale, este equipo hace todo esto, pero una cosa es la teoría, que tú sepas las habilidades, cómo van, y la otra es que lo pongas en práctica en el terreno de juego contra un rival y aunque sepas más o menos por dónde va a ir, las cosas no salgan bien, ¿no? Entonces tienes pues esta sensación de que decir, buf, es un equipo muy bueno, pero he perdido. Pero eso me puede pasar con este equipo y con cualquier otro. Que cuando dependes de dados ya lo sabemos que a Sí. veces a lo mejor el rival tiene más suerte que tú y justo hace él una tirada loca contra uno de tus personajes vitales y ya te fastidia cualquier posibilidad y te tienes que ir adaptando, ¿no? Cosas del juego que tiene, ese toque emocionante que le puedo dar añadido. Te voy a tomar la palabra y si, si de verdad quieres, haremos ese programa, por supuesto que sí. Ujú. Porque fue estupendo cuando hicimos ese de experiencias con los gnomos y, y este de los vampiros podría ser súper interesante. Tú empezaste toda esta experiencia antes del COVID, Ujú. probaste los gnomos, que es tu equipo favorito, y lo primero es, durante el COVID, bueno, imagino que tú jugarías al Blue Bull de videojuego, ¿no? No tendrías opción de jugar al tablero. Correcto, sí. Era al 2 si no me equivoco, y estuvo jugando con Halflings, más o menos. Sí, creo que eran Halflings los que estuve jugando en esa época. Y actualmente,
¿Cuál es tu plan de juego? Porque yo básicamente veo dos, o quizá tres, digamos, filosofías de juego. La de quedo con mis amigos, tomamos una cerveza, mis amigos de toda la vida, muchísima confianza, unas risas. Segundo plan podría ser el de me voy al club o me voy a la tienda a ver quién quiere jugar conmigo, como cuando éramos críos y te ibas al parque y pedías partido. Y el tercero es ya mucho más formal, que es cuando dices me apunto a un torneo, cojo el coche y tiro para allá y a vivir una aventura. Entonces, de estos tres niveles, ¿cuáles son los que tú vives? Sería una mezcla de un par. Es decir, yo a día de hoy, por así decirlo, en la tienda local, pues de vez en cuando vamos, porque hay alguna vez que ahí hacen algún torneo no oficial que viene mucha gente, pero a lo mejor nos juntamos 15 personas, 20 o así, ¿no? Que da para un torneo bastante decente. Pero lo normal es la liga que hacemos con el grupito que hemos montado ahora un par de años, sí, pero esta es la tercera liga y montamos aquí y la mayoría pues vienen a mi casa y montamos las mesas, nos echamos unas risas con las cervezas y además es una liga que tenemos así un poco larga y vamos haciendo, ¿no? Entonces, este es el plan, pero a la vez, algunos de ellos, la mayoría nos dicen, oye, hay un torneo aquí, ¿nos apuntamos? Y muchas veces, pues, dos, tres del grupo, pues, se van para allí. Y yo digo, ostras, me podría apuntar. Pero a veces el horario es, ostras, me encantaría, pero no puedo en este. Bueno, a ver si para el siguiente me apunto, ¿no? Y sí, va cayendo algún que otro torneo. La idea es ir a alguno más. Tampoco quizás alguno de los más grandes a día de hoy, pero estaría como opción en mi cabeza de decir, oye, pues este torneo tan grande que se hace en tal sitio, aunque tenga que coger el coche, pasar 2 días fuera y tal, pues lo voy a estudiar, ¿no? Pero la idea es algún torneo más cercano, mientras combino con la liga y pasarlo bien con el grupito que estamos. Y también, pues, la típica tarde de decir a uno de los de la liga, oye, ¿te vienes y entrenamos en secreto? Y me dice, sí, 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 vamos, vamos. Y hacer el típico partido de entrenamiento o la típica partida de decir, venga, va, hoy nos cogemos estos equipos, vamos a ver cómo funcionan, vamos a disfrutarlo, tomamos el refresquito, las palomitas, las patatitas y tal, y echamos la tarde entretenidos. Vale, mira, con respecto a esto, Ujú. una pregunta que yo hacía hace mucho tiempo ya, jabalí cojo, y que, bueno, es una pregunta que en realidad no tiene mucho sentido plantearla en un foro como este, pero bueno, eh, se trata de si el juego se queda solo para los niños o si los adultos, entre comillas, tenemos derecho a jugar, porque es una cuestión que por lo menos en otros tiempos se ha debatido bastante y tal. Y por supuesto la respuesta está muy clara. Pero yo, en mi experiencia personal, que yo me he enfrentado a volver a jugar a Blood Bowl después de muchos años, ya siendo adulto, y claro, esos primeros pasos tímidos en la tienda, diciendo, bueno, a ver, voy a jugar con alguien o en un club o tal, apuntarme a una liga sin conocer a nadie, habiendo pasado 30 años de mi última partida, de repente sentarme frente a esta experiencia que ya he contado yo alguna vez, ¿no? Contra un señor, pues esto, que me hacía pensar que no estaba disfrutando el juego. La pregunta, yo creo que en tu caso está clara, porque tú sí que juegas con amigos y tal. La pregunta es, ¿te parece frío el mundo de Blood Bowl de los adultos? Y esta pregunta tiene, digamos, un sentido contextual cuando recuerdas ese Blood Bowl de los orígenes, salvaje y tal, que has dicho que no has vivido. Eh, y ahora la diferencia que hay con respecto a jugar con un señor que calcula todo al milímetro, que se enfada si está perdiendo, que sabes que no sabe divertirse realmente, sino que va a ganar de una manera que te incomoda al final, o al menos a mí me incomoda. ¿Cómo vives tú todo esto? Claro, es que depende también cómo sea esa experiencia, por así decirlo. Yo a día de hoy, claro, ya somos adultos, ¿no? Ya es distinto. Yo si me viene alguien,
Es decir, voy a la tienda de toda la vida y me dice, oye, Alti, tengo este chico que es el hijo de tal que quiere aprender, ¿te importaría? Pues yo no voy a ir con una intención de machacar al pobre chiquillo. Lo que voy a intentar es decir, oye, mira, este es un juego que va así, tal, vamos a intentar. Depende un poco de cómo hagas vivir a esa persona que tienes ahí delante esa primera experiencia. Lógicamente, si a mí me vienen en un torneo, que yo voy a un torneo de los que van a machacarte, pues no voy a tener contemplaciones contra quien haya delante porque van a venir contra mí igualmente, ¿no? Sea quien sea, ¿no? Por lo cual, claro, esta experiencia va un poco delimitada a la situación de quien quiera o quien lo haga. ¿Ir a una tienda? Sí, sé que es cierto que aquí en la tienda local pues viene mucha gente de familia y tal, y la persona que está ahí ya tiene su edad y ya lleva muchos años. Entonces, cuando vienen, sabe perfectamente cómo tiene que tratar a esa persona que se está integrando en el juego, ya lleva más tiempo, ¿no? Pero es un poco decir, bueno, mira, este juego consiste en esto, te vas a encontrar con esto, yo te voy a enseñar las normativas, pero hay que disfrutarlo porque es la base de cada juego. Es decir, cuando yo al menos lo veo así, ¿no? Si tú tienes un juego de meses para disfrutarlo, aunque sea calculador, y frío, pero te tiene que gustar esos cálculos, te tienen que gustar esas estrategias, las tienes que vivir, tienes que decir, es que a mí me gusta, ahora le voy a hacer esto, a ver si sale bien y tal y cual. Y la persona que más o menos le pueda interesar el juego, tiene que conocer que estas son las opciones y que también va a aprender mucho de estadística y posibilidades con los dados, de tirar aquí, de tirar allá, y que las cosas pueden salir mal y que no siempre vas a disfrutar la partida y que la persona que tienes delante no siempre la va a disfrutar si le vas a palizar, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, depende de la situación en la que se encuentre cada persona o de la que se pueden encontrar esos nuevos posibles jugadores o esos veteranos que vuelven sabrán más o menos a lo que se pueden llegar a enfrentar si con quien quieras volver o en el sitio donde quieras ir a jugar, mínimamente son personas adultas o que ya conocen un poco de qué va todo y te van a informar correctamente, decir, oye, esto va así, tenlo en cuenta. Y hablando sobre modelos de personajes, bueno, de personajes, perdón, de, de jugadores, es que antes de grabar estábamos hablando del juego este de Lorcana. Y ahora me ha salido la palabra, en vez de jugador he dicho personaje. Bueno, Sí, que es un juego maravilloso, ¿eh? Que estábamos comentando antes de grabar, 100% estábamos hablando. recomendado. Bueno, estábamos hablando de estos perfiles de jugador que hay. Yo siempre digo que soy un jugador emocional, un jugador, yo qué sé, muy poco, digamos, calculador, aunque a veces intento decir, venga, va, céntrate y cuenta casillas, por lo menos. Cuenta, antes de irte con el balón, cuenta las casillas, a ver si tienes que llevar a buen apoyo o no. Y entonces me esfuerzo un poco a hacerlo, aunque lo hago un poco a regañadientes, porque ya te digo que eso a mí me rompe un poco la magia del juego, ¿no? Pero Claro. hablamos de estos modelos de jugadores. Eh, Me gustaría, por un lado, que me dijeras tú qué prototipos de jugadores encuentras y para ti cuál es el prototipo ideal, porque también imagino que ser demasiado calculador no debe ser positivo, porque si estás visionando ya, viendo lo que hace tu contrincante, estás visionando lo que vas a hacer tú y previendo lo que va a hacer él para hacer tú después, como si fuera una partida de ajedrez, yo creo que no te va a salir nada. Pero bueno, ¿qué modelos de eso, o caracteres o clases de juego te encuentras tú? Y para ti, ¿cuál es el balance ideal para ti entre todas las características? A ver, el balance ideal viene a ser la persona que tiene cosas en mente y que sabe las estrategias, pero que disfruta del cálculo y de las estrategias, disfruta de ese momento, ¿no? De decir, vale, voy a intentar hacer esto, si sale bien, bueno, vamos tal, y se puede reír del error que se ha cometido, que ha salido mal, dices, mierda, lo tenía súper calculado, he perdido el turno aquí, vaya, pero que luego se pasa bien, ¿no? Que no una partida súper seria, súper estricta, que solo estás mirando 3 4 vas calculando allí, no, este me va a dar, tal. Eh, ese tipo de perfil muchas veces, en muchas ocasiones, me cuesta mucho, ¿no? Y más si la suerte no te acompaña con los dados, no te acompaña con las tiradas y va a peor.
¿no? Son partidos muy frustrantes, me he encontrado más de uno y que dices, buf. Pero bueno, el perfil para mí ideal es, ya digo, el que le gusta el juego, que vive el juego y, y aunque vayas a un torneo con las intenciones de quedar lo mejor posible, pero que va a disfrutar al máximo de cada partido. Que vas a, con ese rival que tienes ahí, a intentar que no sea un rival, que al final del partido puedas charlar después y decir, oye, pues tenemos una liga, vente, apúntate y pásatelo bien con nosotros, pero tal y cual. No, ese sería un poco el perfil con el que más me gustaría a mí encontrarme o que más me gusta y no ese tan estricto de aquí, tal cual, no sé qué. Pero bueno, también los hay, ¿no? Y hay que entender que según la situación o donde vayas, pues te lo vas a encontrar. Eh, también, por decirlo de alguna manera, a día de hoy, la mayoría de gente que sigue jugando son veteranos. Te encuentras a toda la gente que lleva mucho tiempo y cuesta encontrar un poco esa persona más joven, con más ideas y tal, pero simplemente porque hemos evolucionado así o hemos crecido así, ¿no? Quizás a día de hoy está bien visto los jugadores que los gamers de PC y tal, o de videoconsola. ¿Por qué? Porque hemos vivido, da igual la edad que tengas, pero llevas muchos años haciéndolo y es tu hobby y no vas a dejar de hacerlo por la edad o por lo que puedan decir los otros. ¿Por qué? Porque a día de hoy hay mucha libertad y bueno, mientras cumplas con tus obligaciones de laborales o de lo que sea, tu tiempo de hobby y ocio es para que lo disfrutes como más te plazca, ¿no? Entonces, los que jugamos al juego, yo creo que es nuestro hobby, no es uno de nuestros hobbies por lo menos, y vamos a disfrutarlo y a vivirlo, que es lo más importante. Bueno, es que hay gente que opina, por lo menos yo esto me lo he encontrado, que, bueno, que opina, no, que lo vive así, que a medida que va cumpliendo años, cada vez le apetece menos jugar. Y no me refiero a Blood Bowl, sino en general a todo. Por ejemplo, videojuegos, que siempre ha jugado mucho, mucho a los videojuegos y cada vez le da más pereza ponerse, hacer una sesión o se coge cosas más facilonas y tal. Y realmente es una tontería de preocupación, es una preocupación de mierda, es una preocupación de ricos, ya lo sé, pero es una preocupación que de cierto modo tengo, ¿no? Oye, se- finalmente llegará un momento en mi vida en que ya no jugaré a nada o algo así, ¿no? Me pregunto, yo creo que no, yo creo que el que ha jugado de niño juega de adulto y jugará toda la vida. Realmente yo todavía no sé, por lo menos mis abuelos ni de broma han jugado, mis padres tampoco, no digo de niños, digo ya de mayores. Pero quizá nosotros seamos ya de las primeras generaciones de abueletes jugando con una consola o con todo esto. A ver, sí, sí es cierto. Yo, por así decirlo, jugaba con mi padre a las cartas. Y juego con él a día de hoy ya a juegos de PC. Quizás no a los juegos que yo jugaba hace un tiempo, porque es cierto que con la edad hay juegos que van cambiando o evolucionando. Es decir, yo hace tiempo el típico shooter de coges y vas a un escenario, te pegas de tiros contra otro, ya no los juego porque son juegos que te mantienen con mucha tensión, que tienes que buscar aquí, necesitas muchos reflejos, la vista y digan lo que digan, con la edad, pues ya no tengo la misma soltura que tenía de reflejos de hace años con la que tengo ahora para estar a un juego de disparos, pendiente de si escucho con el casco un ruido por la derecha o por la izquierda, ya no tengo quizás la mente para jugar a estos juegos. ¿Qué me gustaría? Sí. Pero ¿los disfruto como los disfrutaba hace años? No, no los disfruto como antes. Entonces vamos evolucionando un poco, ¿no? O al menos yo es lo que me he encontrado. El Blood Bowl en PC mantiene un poco más o menos lo mismo, porque no deja de ser estrategia, vas moviéndote. Claro, también entiendo que habrá mucha gente o muchas personas que juegan a videojuegos que a día de hoy les siguen apasionando tanto que les da igual. ¿Por qué? Porque tienen tanta experiencia, tanto conocimiento
que todas estas cosas que para otros que no somos tan afines a este tipo de juegos, pues a día de hoy los vamos evolucionando y vamos cambiando los gustos. Con los juegos de mesa es lo mismo. Eh, Realmente yo sigo jugando a los mismos juegos de mesa que jugaba antes. Bueno, quizás ahora juego a otros porque puedo tener una biblioteca más grande de lo que podía tener hace años, ¿no? Pero los sigo disfrutando como antaño. En juegos de videoconsola y PC, sí, los he ido modificando, pero eso no quiere decir que yo los disfrute menos como que antes. De vez en cuando siempre cojo alguno de los clásicos y lo vuelvo a jugar, aunque diga, ostras, que no llego, que antes yo aquí dominaba el mando y ahora no llego. Y tengo que hacer 3 o 4 intentos hasta que consigo saltar o pasar por el sitio, ¿no? Pero yo creo que es parte de la edad. Y que las nuevas generaciones ya vienen integradas en todo esto. Es decir, yo veo hijos de amigos que ya están en todo este mundo, que los videojuegos los han dominado, que los siguen dominando, que ellos están a otros y que puedes compartir algún juego con ellos eh, porque les gusta, porque lo han vivido y porque a día de hoy, por así decirlo, no es solo una moda. Es algo que hay, ¿no? Como antaño podía ser el fútbol, que todo el mundo iba a jugar al fútbol, jugaba al fútbol con los amigos al parque y se sigue haciendo. ¿Que ahora se sigue haciendo? Sí, pero supongo que con menos frecuencia. ¿Por qué? Pues porque hay otras cosas que se están llevando. Y lo mismo que coleccionar cromos en el parque, pues antes también se llevaba, pero ahora pues quizás no tanto como en aquella época, ¿no? Entonces la evolución y el cambio. Pues sí, opino igual que tú. Creo que vamos cambiando a medida que ganamos años. Es que te estaba escuchando y estaba pensando, si es que tienes razón, porque, claro, no se trata de jugar o no jugar, se trata de que tus gustos van cambiando. Igual que yo yo qué sé, 14 años, sí, con 14 años yo me acuerdo que jugaba a un juego que se llamaba Los Sims, pero no el de ahora, sino el El primero, primero, el que correcto. podías meter a alguien en una habitación, cerrar todas las puertas y verlo morir. Y Ya luego ves. podías tener las cenizas en una urna y veías el fantasma por las noches. O sea, ese jugaba eh, porque tenía una novia y jugábamos ese juego. Y yo me acuerdo que mi primera crisis matrimonial llegó en ese momento porque eh, tuvimos un hijo. Ella, me acuerdo que hubo un momento que la miré a ella y me horroricé y quise escapar porque habíamos tenido un hijo y ella me decía que yo no la estaba dejando que ella se desarrollara como mujer porque yo me iba a trabajar todos los días y ella estaba... Entonces era una era con 14 años una visión al futuro tan temprana, tan horrorosa, que dije, ostras, esto... Pero bueno, en esa época yo tenía curiosidad por esa vida, por ese mundo, por el mundo laboral, el progresar en el trabajo, el montar una Claro. casa, todo eso. Ahora me habla de los Sims y te lo tiro en la cara desde hace muchísimos años que no me apetece. No digo que sea un mal juego, ni mucho menos, ¿eh? Pero que los gustos es verdad que van cambiando. Cosas de Mm. reflejos, pues sí, yo me acuerdo que tuve la Super Nintendo, el Super Mario 3 me lo pasaba pues prácticamente en una mañana o en una tarde, y ahora mismo el mundo hecho ese de los barcos que vas saltando milimétricamente, tienes que conocerte cada Uf. aterrizaje y todo eso, oye, pues se me haría muy duro, ¿eh? Sí, sí, no, no, es que es la evolución. Yo también recuerdo los Sims, como encontré el encaje para no tener que ir a trabajar y tenía a mi personaje haciendo gnomos de jardín todo el santo día porque salía más a cuenta que sea un trabajo. Era Ostras, muy gracioso qué guay y eso. sí, sí, en el Los Sims 1 cuando salió la primera expansión, lo recuerdo ahí como, ¡buah! Una época así, ¿no? Y a día de hoy a lo mejor lo cogería y volvería a jugar porque hoy está en muchas plataformas y lo tienes ahí, por probar y recordar viejos tiempos, pero es lo que decimos, ¿no? Como en todo en la vida vamos creciendo, evolucionando, y no es que dejemos de jugar porque no nos gusta, sino porque disfrutamos más con otros juegos, ¿no? Sí, A mí ahora me pasa con los juegos de estrategia. Yo veía a mi padre jugar a los juegos de estrategia y digo, jo, ¿cómo juega esto, no? Pero es que ahora los veo en los juegos que él jugaba y digo, pero si son una pasada, porque yo no los había visto antes. Pues no los había visto antes porque mi mente era más joven y veía otros juegos, ¿no? Con el Blood Bowl, pues es lo mismo, ¿no? Yo
recuerdo de niño cómo lo veía en la tienda, como, wow, están jugando a este juego que es violento y no sé qué. Y ahora lo veo desde otro punto de vista distinto y lo disfruto muchísimo más. Y cada vez que juego algún partido con algún compañero de aquí y que voy con equipos nuevos, yo ya estoy pensando en la siguiente liga. Digo, va, aún no he terminado esta, nos quedan 4 o 5 partidos y de disfrutar con los vampiros y ya estoy pensando qué voy a llevar la siguiente o qué equipo voy a coger con las nuevas normativas para ver qué es lo que han cambiado y poder buscarme estrategias, ¿no? Y creo que un poco nuestra evolución, tanto en esto como en los videojuegos, va por este lado, ¿no? Crecemos, maduramos, seguimos con el hobby, pero a lo mejor por una línea distinta de los hobbies o de lo que nos gusta, ¿no? Y no tiene que ser malo. A lo mejor, si mañana te vuelves a instalar los Sims y lo pruebas, dirás, ay, pues no había probado esto. Ah, pues bueno, me trae buenos recuerdos, ¿no? Y lo disfrutas. O a lo mejor no, y dices, va, voy a probar este otro juego que antaño no le vi gracia y ahora sí que le ves la gracia, ¿no? Todo es probarlo. Y bueno, sobre este tema, somos adultos, somos mucho más racionales que de críos, lo has comentado tú en algún momento de la charla. Ujú. Y, y claro, hay cosas que cuando somos niños tenemos ese pensamiento mágico. em, digamos que hasta los 6 años aproximadamente es cuando un niño no distingue la realidad de la fantasía. Por eso es muy peligroso que las historias que les contamos de miedo y todo eso. Y a partir Claro. de los 6 años empieza a formarse el pensamiento concreto, ¿no? Entonces se va dejando la fantasía atrás. Y tú dirás, ¿para qué me está contando todo esto? Te estoy hablando de nuestro amigo el dios Nufre. No sé si a ti te ha pasado. Yo sé que tú eres súper racional, que tienes la cabeza en su sitio y eso no lo voy a poner en duda en ningún momento. Pero ¿alguna vez has pensado que tú estás atrayendo la mala suerte en cada tirada de dados en esa partida porque tienes el alma negra o por lo que sea? Mucha. Y, a ver, piensa que tengo gatos en casa. A veces, sí, sí, sí. Y el otro día estaba jugando una partida que empecé súper mal y mi gato estaba al lado y le dije, ¿tú no me das suerte o qué? ¿Va a ser verdad que los gatos negros dan mala suerte? Y luego al final acabó cambiando mi suerte en el partido desde que le dije eso a mi gato. Dije, tienes que darme buena suerte. Y sí, sí, y al final acabé ganando el partido, ¿no? Algo que empecé súper mal y tal. Y bueno, puede ser que sí, pero todo se puede reconducir, ¿no? Entonces, piensas en la superstición, pero luego al final pues dices, bueno, mi estadística ha dicho que como he tirado tantas tiradas, al final han acabado saliendo bien y he podido lograr el objetivo de ganar el partido, ¿no? Entonces, bueno, pues te lo puedes tomar como las dos cosas, que mi gato ha dicho, ah, pues ahora te voy a dar la suerte y tus dados van a ir de maravilla y que el dios Nofel estaba al lado, o te lo puedes decir, bueno, ya por estadística ya he hecho todas las tiradas malas, ahora me tienen que venir las buenas. Yo sé que cuando era un crío y jugaba con mis amigos al parchís o me acuerdo que teníamos el Imperio Cobra. Ujú. Y yo pensaba que de alguna manera mi inconsciente alteraba la tirada del dado. Y que lo hacía no de una... Es el inconsciente, claro. Yo no lo podía controlar, pero era como que si yo estaba sintiendo cosas negativas me iban a salir cosas malas en la tirada y que haciendo no sé qué clase de esfuerzo interior o algo así podía conseguir que me salieran tiradas mejores. Eh, ahora no lo veo así, ni mucho menos en absoluto, ¿no? Pero sí que muchas veces cuando te está saliendo todo el rato mal la cosa, dices, joder, ¿será que hoy, porque he pasado un día malo y estoy más estresado, lo que sea, de algún modo estaré alterando aquí el universo? Hoy no le caigo en gracia al universo, ya ves tú. Ya A tendrá... ver, hablando científicamente, técnicamente el ser humano es una bola de energía gigante que se mueve, la Tierra tiene gravedad, por lo cual cuando tú lanzas el lado con tu energía, puede que la estés lanzando de la mala manera porque la energía hace que con la fricción gravitacional gire para el lado opuesto del que tú quieres.
cabe la posibilidad de que eso sea así, pero que tú le digas que es que estás atrayendo las malas energías cuando a lo mejor pues es otra cosa. Puede ser, no lo sabemos, tiene su explicación científica técnica. Ya no te puedo decir mucho más porque yo no me he especializado en esa rama, pero cabe la posibilidad de que todo tenga una explicación científica. Sí, Yo creo que es tiene una posible. explicación psicológica. Yo soy súper, hiper racionalista, aparte de que, aparte de que sea una persona emocional más que calculadora, soy súper racionalista y me gusta el pensamiento mágico como escritor, pero luego realmente soy eso, muy racionalista. Esas sensaciones las tengo, porque yo creo que las heredo Ujú. de mi niñez, pero yo pienso que la solución a esto es una respuesta de la psicología, porque creo que cuando has tenido un día muy puñetero, te estás fijando en las tiradas malas y cuando has tenido un día muy bueno, te estás observando las tiradas buenas. Creo que en una partida nuestra de Blood Bowl nos salen un montón de tiradas buenas y un montón de tiradas malas. Muchas veces cuando estamos estresados, enfadados, no estamos bien, no estamos organizando bien nuestras estrategias, probablemente estamos haciendo más tiradas de las que deberíamos, asumiendo más riesgos o siendo más osados o algo así, y eso puede provocar que erremos más, porque cuantas Sí. más veces tires, más vas a errar. No podemos hablar de que te ha salido un partido malo por culpa de las tiradas cuando digamos que en una jugada tenías que hacer 5 tiradas y has errado una, digamos la tercera o la cuarta. Si tú has errado la cuarta es porque te has salido antes 3 tiradas bien. Entonces tampoco te puedes quejar por eso. Cabrón, no tires tantas veces. quizá, tienes, Sí, sí, no, no. quizá tienes una partida más brillante cuando tienes tu conciencia o estás más tranquilo o más relajado o, o yo qué sé, o estás en ese momento tú mismo más brillante, más inteligente, más despierto, ¿no? Puede ser eso. O puede ser Es simplemente, posible, sí, sí, que lo veas desde esa manera, en ese momento todo lo sientas mal y digas, bueno, pues tal. Pero yo es lo que digo, ¿no? A veces hay que ver esto como lo que es, ¿no? No deja de ser un juego y tienes que verlo de la manera de voy a intentar disfrutarlo y de reírte de los errores y de pasarlo bien con los errores y ya está, porque muchas veces no puedes hacer más cosas y frustrarte o agobiarte tampoco va a ayudarte mucho más, ¿no? Es decir, bueno, mira, pasa el rato y ya está. sí, esa es mi filosofía también. Mira, hace poco jugué, bueno, he empezado una miniserie nueva que se llama La aventura de los alcaparras, que es Ujú, que pues eso, que estoy empezando a jugar con orcos y a contar la aventura de los orcos. Pues jugué un partido que me dieron pal pelo, una buena paliza, creo que quedó 2-1 al final. Tampoco perdí por tanto, pero o 3-1 no lo sé. Pero fue contra un equipo de elfos, fue tremendo, pero es que disfruté ese partido viendo lo bien que jugaba el tío. Lo jugué, disfruté tanto que cuando hice el episodio de ese partido, el protagonista era uno de los rivales y era todo el rato ujú. alabando el juego, porque es que era, tío, es que me hizo unas cosas que yo estaba, no sé, disfrutando. Es como una vez que en mi trabajo un crío me llamó gilipollas, pero lo hizo con tanta gracia que me tuve que girar para que no viera cómo me reía, ¿sabes? Porque me entraba la risa, no me podía castigar en ese momento, pero tampoco podía dejar que permitir que me viera cómo me reía, ¿no? Entonces, en este caso fue una situación similar, que me estaban dando pal pelo, pero decía, hostia, pero qué bien está jugando, qué bien, qué osado es. El tío se levantaba, me hacía una penetración, cogía el balón en una zona defensiva, bueno, unas cosas que si tienes esa filosofía de que, oye, he venido aquí a disfrutar, pues yo creo que te lo vas a pasar bien, aunque Nuffel no te quiera ese día. Sí, siempre tienes esas cosas, ¿no? Hay veces, ya digo, que puedes tener partidos frustrantes que dices, no sale nada y disfrutas esa parte y hay veces que no ves esa parte y no tienes ojos para ver eso y te queda en el recuerdo que no has podido, ¿no?
Pero bueno, es un poco la manera, ¿no? Que tenemos de intentar ver el juego de esa forma, el cómo disfrutamos, el cómo creamos los personajes, nuestros jugadores, y les ponemos un nombre, con el dorsal tiene ese dorsal por algo especial, luego lo recordamos en ligas posteriores. No sé, uno de mis vampiros tiene un nombre de un gnomo que me mató mi novia. O sea, le puse el mismo nombre porque dije, mi pobre gnomo que me mató y lleva el mismo número, pero ahora es un vampiro. Y ya está, pues ahí va, ¿no? Cosas que vamos haciendo pues para mantener un poco esa diversión que nosotros mismos nos hemos creado y luego diremos, mira, este es el que tú me mataste, ahora está en este equipo y ahora es un vampiro y ahora va a venir a por los tuyos que le mataron en venganza. Y eso, ¿no? Y es divertido, ¿no? Buscar esto. Sí, eso es una cosa que me gusta mucho de ti, que ya me comentaste en el otro episodio que a ti te chifla la narrativa también, que tenías unas fichas Ujú. para... Eso, eso me flipa, me encanta. Mira, ya terminando, para terminar este episodio, te voy a hacer una pregunta. Venga. Dime, ¿qué tres equipos te chiflan? Que si querrías jugar con ellos, pero que todavía no lo has hecho. Y te gustaría desesperadamente jugar con ellos porque te gustan mucho o crees que pueden ser muy buenos. ¿Y qué tres equipos no los tocarías ni con un palo en ninguna circunstancia? Buena pregunta. Mira, hay uno que lo he nombrado, que es el de Halflings, ¿vale? Que yo realmente con él habré hecho 3 partidos y es uno de los que me gustaría volver a darle esa oportunidad de jugar, que siento que los tengo que utilizar, porque a día de hoy no los he utilizado y como los gnomos, bueno, no deja de ser la versión anterior a los gnomos, entonces para mí los Halflings es uno de los que quiero volver a utilizar, pero por algún cosa siempre me quedo frustrado con ellos. Otro que quizás también le tenga ganas es al de Snotlings, ahora que le han hecho un retoque así y que también me gustaba, ¿no? Porque las miniaturas son como muy pequeñitas, como muy graciosas y tienes todas esas cosas aleatorias y es como, lo tengo que probar, lo tengo que jugar en una liga, no solo en un partido y necesito hacer varias cosas para probarlo, ¿no? Y otro que quizás más raro son los corne, que son las cabritas estas de cuernecitos y demás, que le tengo muchas ganas, así como equipo más, por así decirlo, más formal, ¿no? Un tier más fuerte. Porque a día de hoy, ya digo, lo que he utilizado son gnomos, sobre todo, que me encantan, los ogros, que también están muy bien, y vampiros, que son 3 equipos. En mi escala de cosas que quiero añadir a este equipo, pues están pues eso, los Halflings, los Snotlings y los Korn. Equipos que nunca tocaría o que a día de hoy no me atraen, no me gustan y quizás no los vaya a probar nunca, o tiene que ser raro. Por ejemplo, los Black Orcs. Es un equipo que no me atrae, no me termina de motivar mucho, aunque los tengo, están nuevos en su caja, todavía en su plástico sin tocar ni montar. Lo mismo que los Imperial Nobility, es otro equipo que tampoco me atrae nada y que tampoco me seduce la idea de probarlos. Y luego como otra opción que quizás tampoco me atraiga mucho sean los orcos. ¿Que pueden ser muy fuertes y tal? Sí, pero no me terminan de atraer. Los humanos de esa versión quizás sí, porque sé que puedes llevar un ogro y puedes llevar algún halfling y me atrae un poco más, pero básicamente son 3 equipos que los 3 están en cajas iniciales y que no me atraen, no me terminan de convencer y a lo mejor son buenos y a lo mejor, algún día lo pruebo y disfruto mucho el partido con ellos, ¿no? Pero hay otros tantos que quizás no sean los top que quiero probar, pero que no sé, por ejemplo, un partido con Norses o con Nurgle, que los tengo, aunque los Nurgle, los pobrecicos, pero que los tengo, me gustaría probarlos, o con Elfos o con Skavens.
no sé, hay muchos otros equipos que dices, los probaría mucho antes que todos estos. Si me hicieras hacer una lista, esos tres estarían los tres últimos probablemente. Bueno, a menos que fuera algún partido de entrenamiento con uno de los amigos que, hoy entrenamos, me dice, tengo un partido contra esto, ¿me ayudas? A lo mejor en ese caso sí que lo haría, ¿no? Pero que por gusto y por placer, quizás no los tocaría. Sería un poco el ranking. Básicamente, y no digo que estos equipos lo sean, pero que básicamente parece que vas descartando los equipos más planos y te vas quedando con los más complejos, porque los que has nombrado como que sí son todos stunties, quitando de las cabras, que las cabras es un equipo que a priori parece muy plano, pero que es tan moldeable, digamos, tan personalizable que lo vuelve a convertir en una opción muy interesante. Y los Mm. que te dejas quizás sean, pues eso, los de conducción automática, ¿no? Digamos. Sí, bueno, por ejemplo, Amazonas, que es un equipo muy estable, es uno de los que tengo ganas de probar también algún día. Y sí que es cierto que las Amazonas pues se las ve más. Los elegidos del caos. También es otro equipo que dices, ostras, estos son fuertes. También es otro de los que me gustaría probar. Pero quizás antes que estos, pues tengo los otros. Los elfos del bosque, a mí me gustan. El que puedas tener un árbol ahí con los bailarines y tal. Bueno, es un equipo en teoría, por así decirlo, no es que sea bastante plano, ¿no? Pero menos complejo que otros, pues quizás sí que es, ¿no? No sé, otros que me trae la curiosidad, los necromancers zorros, estos así que son así, que vienen con los zombies, con los lobitos, se ve como chulo, ¿no? O incluso el Old Alliance, que es una mezcla de todos. Ese también me atrae. Y luego, bueno, pues de los que hay ahora los nuevos, Bretonia y los Tom Kings, pues también los probaría. Lógicamente tengo la caja y es uno de los que quiero probar, ¿no? De los de la última edición. Es buscarle el tiempo, montarlos y probarlos. Ya digo, estos me atraen más. Pues, eh, Alti, me ha encantado esta charla, esta conversación. Tenemos pendiente un episodio, cómo jugar vampiros, y me Vale, gustaría también que grabáramos otro algún día que fuera sobre la narrativa en Blood Bowl. Cómo convertir Blood perfecto. Bowl no en un juego solo de estrategia, sino de crear una historia, de montárselo guay, porque tú en esto eres especialista. Sí, yo tengo muchas historias. Y ya digo también, si quieres algún día, Ogros también a día de hoy los he llevado durante una liga y también es otro equipo de los que me van gustando. Ya digo que voy probando y cuando digo probar en una liga son pues 4 3 unos 15 partidos intensamente más o menos. O sea que los estudio y que puedo pues eso, pues ver las experiencias. O sea que yo a medida que vaya probando en las ligas, por mí encantado de ofrecer mi experiencia con ese equipo, más intensa o menos, y a ver qué sale. Maravilloso. Pues te esperamos pronto, entonces. Supongo que todo el mundo impaciente porque llegue ya el siguiente. No pasa nada. Como esto es un podcast y está todo grabado, seguro que cuando estés escuchando este, hay por lo menos 5 o 6 más episodios con Alti. Así que esto es Seguro. presente, pasado y futuro, todo en un podcast. Búscalo, búscalo en la lista de reproducción, que ahí lo verás por ahí, búscalo. Muchas gracias por compartir todo esto con el canal. Yo estaré siempre eternamente agradecido y sé que los seguidores también porque aportas mucho. Me lo he pasado muy bien contigo y espero verte pronto por aquí. Gracias a ti por invitarme, ya sabes que yo lo disfruto muchísimo, que me alegro que mis palabras sirvan para algo y nada, a ver cuándo es la siguiente, que tenemos muchas cosas ahí en mente y a disfrutarlo. Y que gracias a ti y a todos los oyentes y a todos los que estén por ahí. Vale, pues un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.